Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión revisaremos perímetros y áreas de figuras planas. Comenzamos. En esta ocasión revisaremos perímetro y área de una figura plana. Comenzaremos mencionando qué es el perímetro de una figura. El perímetro de una figura se obtiene mediante la longitud de los lados que la conforman. Esto es la suma de los lados. Y el área es lo que encierran esas líneas o esa línea poligonal. Esto de aquí es precisamente el área. Es importante mencionar que el perímetro se mide en unidades y el área en unidades cuadradas. En esta ocasión veremos algunos ejemplos desde el punto de vista geométrico cómo se obtiene su área, desde el punto de vista de la geometría analítica e incluso desde el cálculo integral. Comenzaremos con el triángulo. Aquí tenemos un triángulo de lados A, B y C. El perímetro ya mencionamos que es la longitud de la línea poligonal, esto es la suma de la longitud de los lados. En este caso el perímetro se define como A más B más C. Para determinar el área conocemos una formulita que es la multiplicación de la base por la altura sobre 2. Esta formulita la vamos a ocupar precisamente cuando conozcamos la base, la longitud de la altura, y de esa manera sustituimos y encontramos el área de dicho triángulo. Sin embargo, no siempre podemos conocer o no es posible a veces conocer la altura de dicho triángulo. Esto es, a veces no es tan sencillo encontrar dicha altura. Para ello, si es que conocemos los tres lados, existe otra formulita que se le llama fórmula de Herón de Alejandría, la cual establece que el semiperímetro es la suma de los lados entre 2 y a partir de ese semiperímetro sustituimos en esta fórmula y obtenemos el área. Esta fórmula la vamos a ocupar cuando yo conozca los tres lados. Resolvamos el siguiente ejemplo. Determina el perímetro y área del siguiente triángulo. Observa que el triángulo que nos están dando se trata de un triángulo equilátero, ya que la longitud de los lados es exactamente la misma, 6 unidades. Para el perímetro, este se obtiene sumando la longitud de los lados. En este caso, 6 más 6 más 6, en este caso sería 18 unidades. Esa sería la longitud de la línea poligonal que equivale al perímetro. Para encontrar el área, sabemos que el área se obtiene multiplicando la base por la longitud de la altura sobre 2. Yo puedo tomar cualquiera de los lados como base. En este caso, este será mi base. Yo necesito conocer la altura. Observa que yo no tengo la longitud de la altura. Sin embargo, una de las características de un triángulo equilátero es que esa altura va a ir a dar al lado opuesto al punto medio. La altura siempre va a formar un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Entonces se genera un triángulo rectángulo de esta manera. Esta longitud es 3, esto es 6, a esto le voy a llamar h. Y como este es un ángulo de 90 grados, entonces se genera un triángulo rectángulo. Para encontrar la altura, aplicamos el teorema de Pitágoras. 6 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más h al cuadrado. 36 es igual a 9 más h cuadrada. El 9 pasa restando, tendremos 27 es igual a h cuadrada y h es igual a la raíz de 27. La raíz de 27 se expresa como 9 por 3. 9 tiene raíz y quiere decir que la altura es 3 raíz de 3. Entonces, ya tengo este dato, 3 raíz de 3. Tengo la base y tengo la longitud de la altura. El área del triángulo se define entonces como
la multiplicación de la base por la altura dividido entre 2. 6 por 3 son 18 raíz de 3 sobre 2. 18 entre 2 es 9 raíz de 3. Ese sería mi resultado, o es el resultado, el área de este triángulo, si yo utilizo la fórmula base por altura sobre 2. El área no va a cambiar, pero veamos ahora qué pasa si nosotros utilizamos la fórmula de Herón de Alejandría sin tener que encontrar la altura. La fórmula de Herón de Alejandría nos permite encontrar el área de un triángulo si conocemos los tres lados, sin determinar precisamente la altura. Como viste en el ejemplo anterior, tuvimos que auxiliarnos del teorema de Pitágoras, porque así lo permite en este caso este triángulo, y encontrar la altura. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Herón de Alejandría. Ese es el semiperímetro, esto es la suma de los lados dividido entre 2. Bueno, el semiperímetro se define como 6 más 6 más 6 dividido entre 2. 6 más 6 son 12 y 6 son 18, entre 2 es 9 unidades. Bueno, una vez que yo tengo este semiperímetro, lo que voy a hacer es sustituir en mi fórmula. Entonces el área se define como la raíz de 9 por 9 menos un lado, 9 menos el segundo y 9 menos el tercero. Entonces tendríamos que el área es igual a 9 por 9 menos 6 son 3 por 3 por 3. El área es igual a 3 por 3 es 9 por 3. Como estamos hablando de una multiplicación, yo puedo obtener las raíces cuadradas de este 9 y de este 9. Del primer 9 su raíz cuadrada es 3, del segundo es 3. 3 no tiene raíz cuadrada exacta, lo dejo igual. 3 por 3 es 9 raíz de 3 unidades. Esta sería el área. Esta área es exactamente la misma que encontramos por la fórmula de base por altura sobre 2. Sin embargo, observa que la fórmula de Herón de Alejandría es mucho más sencillo cuando conocemos los tres lados y no tenemos que encontrar la altura. No te pierdas el siguiente video tutorial donde abundaremos más ejemplos sobre áreas de figuras planas.